la sesión del día de hoy. Buenos días, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Para tener un seguimiento coordinado con las dos sesiones anteriores, el día de hoy vamos a evaluar los conceptos básicos y el entendimiento de estos eh, para poder tener un puente de comprensión al respecto de los factores que se consideran para hacer un diagnóstico de una adicción. Actualmente las adicciones o dependencias se les conocen como trastornos por consumo de sustancias. Vamos a repasar cuáles son eh, los conceptos básicos y ejemplificar cada uno de ellos. En mi declaración de conflictos de intereses, esta plática solamente persigue el generar un puente de información entre los familiares de las personas que viven con una adicción o con un consumo, usuarios de sustancias psicoactivas, y de la misma manera con las personas que viven con una adicción. Yo no mantengo ninguna relación laboral con ningún centro de rehabilitación. Eh, esta plática es estrictamente para fines informativos. No tengo ninguna relación con laboratorios farmacéuticos, ni recibo eh, línea editorial ni ninguna bonificación, por lo que la información que van a recibir puede ser verificable. Quiero comentarles que la plática se va a subir a redes sociales, por lo que les pido que apaguen sus cámaras para que no salga su cara ni su nombre en la plática, porque va a ser de libre acceso. Bueno, vamos a empezar. Para determinar cuáles son los efectos que genera cada una de las sustancias que tiene un efecto a nivel de sistema nervioso central, lo que se le conoce como un efecto psicoactivo. Tenemos que determinar qué es una intoxicación. La intoxicación es cuando se alcanzan niveles suficientes en sangre para generar este efecto. Al respecto de la clasificación de las sustancias, puede ser un efecto excitatorio. El sujeto consume una sustancia, esta sustancia inunda el torrente sanguíneo hasta alcanzar concentraciones suficientes para generar el efecto, y este puede ser estimulante, puede ser un efecto depresor, puede ser un efecto alucinatorio, y otra serie de efectos, que es el disociativo, lo vamos a ver posteriormente. Un efecto excitatorio es aquel que, en términos sencillos, da para arriba. Las sustancias estimulantes lo que hacen es actuar sobre el sistema de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Eh, este sistema incrementa la capacidad del organismo para la resistencia, incrementa durante este periodo de intoxicación la capacidad del individuo para una resistencia física, un estado de alerta, no así las depresoras. Las drogas depresoras, como por ejemplo son todos los cannabinoides, que también vamos a ver un poquito más adelante, dan para abajo, por decirlo de alguna manera sencilla. Este dar para abajo es actuar sobre sistemas que ayudan al cerebro a
disminuir su funcionamiento, la dopamina, los GABA, que es otra serie de neurotransmisores, el glutamato. Este efecto depresor disminuye de manera significativa el estado de alerta, provoca somnolencia, disminuye la capacidad de los individuos para reaccionar. Son principalmente los dos grandes efectos, y vamos a tener un tercer efecto para irnos guiando solamente con fines propedéuticos, que es las drogas que generan alucinaciones. Por ejemplo, el LSD, los hongos que también vamos a ver más adelante, generan alteraciones de la sensopercepción a través de las cuales el sujeto puede activar su sensopercepción. Lo que quiere decir es que se vuelve o se torna muchísimo más sensible, o francamente ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no escuchan, o eh, perder el contacto con la realidad, a punto de observar fractalizada su visión, sentir el sonido, escuchar los colores y este tipo de alteraciones que son propias de las drogas que generan alucinaciones. Entonces, como les explicaba, una intoxicación se define como un síndrome específico. Específico es a cada sustancia. Tenemos una serie de manifestaciones propias por la ingesta de alcohol. Uno puede ingerir por hora. Aquellas personas que no tienen trastornos relacionados con sustancias anteriormente llamados adicciones pueden beber un trago estándar. Un trago estándar es lo equivalente a un caballito de tequila de 4 onzas, un cóctel, por ejemplo, una cuba igual con 4 onzas, una cerveza de 300 mililitros, una copa de vino de mesa. Esto es lo que se le denomina trago estándar. Una persona que no cuenta o que no vive con una adicción puede tomar un trago estándar. Vamos a poner de ejemplo un caballito de tequila en una reunión, estando bien hidratado, al haber comido adecuadamente por hora. Quiere decir esto que puede estárselo chiquiteando, puede estarse tomando su caballito de tequila durante 1 hora. Posteriormente, en la siguiente hora, puede consumir otro caballito de tequila. En las mujeres se recomienda por las diferencias en el metabolismo, no más de 3 tragos estándar por hora. En los hombres que no viven con adicciones, no más de 4 tragos estándar por hora en una sola ocasión. Esto nos da una capacidad del hígado para desintoxicar el organismo. Entonces, se puede consumir alcohol sin tener una intoxicación, es correcto, porque hay una serie de sistemas, una serie de órganos que se encargan de eh, liberarnos de los tóxicos y de la parte activa de la sustancia y de todos los metabolistas, que son las partes inactivas, sin que el sujeto tenga el síndrome específico conocido como intoxicación. En el caso del alcohol se le conoce como borrachera. Alguien puede beber, ojo, sin sufrir una adicción, que también ya lo vimos en las sesiones anteriores, cuáles son los factores de riesgo para
desarrollar una adicción si alguien tiene los factores de riesgo, probablemente va a generar una adicción. Es altamente posible. Si alguien no cuenta con los factores del riesgo, puede beber de forma segura, es correcto, sin alcanzar un nivel de intoxicación. Alcanzando un nivel de intoxicación, se genera el síndrome que posteriormente lo vamos a hablar, conocido como borrachera, eh, y esta intoxicación dura el tiempo en el que los sistemas de metabolismo logran liberar al cuerpo de la cantidad ingerida. No es lo mismo tener una borrachera con 5 cubas que con 20 cubas. Evidentemente, el tiempo de intoxicación, la intensidad de los síntomas, la gravedad de los síntomas es proporcional a la cantidad de alcohol ingerida. Aquí hay un fenómeno muy importante. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo tengo una gran capacidad para beber sin estar borracho. ¿Esto es cierto o no es cierto? Efectivamente, es posible, ya que todos los mecanismos, tanto hepáticos, pulmonares, renales, capaces de desintoxicar a, al individuo de una sustancia que está teniendo efectos neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, es muchísimo más rápida que la del otro sujeto. De la misma manera, podemos ver que hay personas que son muchísimo más sensibles a los medicamentos que otras, a los medicamentos de cualquier tipo. Medicamentos, por ejemplo, a los antibióticos. Hay personas que son muchísimo más sensibles y con tomar 1 o 2 dosis de antibiótico empiezan a tener problemas gastrointestinales como gastritis, colitis, asociados a los efectos que otras personas. ¿De qué depende? De múltiples factores que nos ayudan a desintoxicarnos no tan solo de las sustancias, de los contaminantes, de los insecticidas en los alimentos. Todos tenemos distintas capacidades metabólicas. Y aquí también es sumamente importante, el síndrome tiene que ser reciente. Si yo bebí alcohol esta noche, los efectos toxicológicos los voy a tener en las siguientes horas. Sería eh, peligroso creer que porque bebí ayer, 48 horas después, sigo teniendo alteraciones en la marcha, me sigo yendo de lado, estoy mareado, tengo errores de juicio, no percibo bien los riesgos. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces enmascara la aparición de lesiones durante la intoxicación cuando no conocemos el tiempo en el que dura un periodo en el que los sujetos permanecen intoxicados. Voy a poner un ejemplo. En los centros de rehabilitación muchas veces ingresan usuarios intoxicados, los familiares o incluso el usuario reporta que solamente bebió alcohol y 48 horas después sigue intoxicado. Esto nos hace dudar que solamente haya ingerido alcohol. Por eso el síndrome o parte del diagnóstico, parte de el diagnóstico fino de adictológico es conocer cuál es el tiempo de duración de una sustancia logrando los promedios. Hay personas efectivamente que una intoxicación puede durar hasta 8 horas por alcohol, pero en raros casos se rebasa
ese umbral de las 8 horas. Hay personas que a las 3 horas ya están como si nada hubiera pasado. Entonces ahí conocemos los rangos, ahí se debe de conocer los rangos porque el manejo de la intoxicación es muy importante y más como hemos visto en las pláticas anteriores, que actualmente son pocos los individuos que llegan intoxicados por una sola sustancia. Les había comentado en pláticas anteriores que tenemos desafortunadamente una mayor cantidad de casos de usuarios que llegan reportando que solamente consumieron derivados de los cannabinoides a través de vapeadores. Y los síndromes de intoxicación no checan con la clínica. Y ahí los reportes farmacológicos adictológicos, uno de ellos es el conocido como el antidoping, otro la detección de drogas, de abuso en suero, en sangre, nos reportan que efectivamente el sujeto está intoxicado por cannabinoides, pero que también está contaminada o está intoxicado por fentanilos. Actualmente, en gran parte del consumo de sustancias, por ejemplo, también es el caso de cristal, que es el clorhidrato de metanfetamina, está contaminado con fentanilos. Entonces, un usuario de muy buena voluntad, incluso sus familiares, pueden llegar reportando que exclusivamente consumió cristal y sin saberlo, este cristal viene contaminado con fentanilos o la cocaína que actualmente es muy difícil encontrarla nuevamente en estado puro, regularmente viene contaminada o con fentanilos o con clorhidrato de metanfetamina. Entonces, aquí, en este punto, es muy importante reconocer si el sujeto está intoxicado por una o más sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva vamos a ver las vías, pero cualquier sustancia que actúe a nivel del sistema nervioso central debe de ser absorbido por las proteínas plasmáticas. Si yo ingiero alcohol, el alcohol se va a absorber por todo el sistema digestivo, por el duodeno, por parte del estómago, a nivel intestinal también se absorbe de manera masiva, cruza la barrera de la mucosa del intestino y pasa al torrente sanguíneo, uniéndose a proteínas que tenemos aquí. Estas proteínas son muy parecidas a eh, autobuses. Imagínense que las proteínas plasmáticas es una serie de autobuses que van corriendo por las vías sanguíneas. En cuanto ingresa la molécula de alcohol o en cuanto ingresa una molécula, por ejemplo, de metanfetamina, se pegan a las proteínas plasmáticas. Y esas proteínas plasmáticas pueden atravesar una barrera que se llama barrera hematoencefálica y llegan a generar una actividad o una alteración en la actividad del sistema nervioso central. No existe ninguna droga de abuso que no llegue a nivel de sistema nervioso central. Todo lo que toca el cerebro lo hace mal funcionar. Por eso no existe ninguna droga sin riesgo. Es que los cannabinoides no hacen daño. Si tienes efectos psicoactivos, evidentemente estás alterando tu funcionamiento y alterar el funcionamiento de un órgano lo lleva a dañarse. Nadie alteraría el funcionamiento de su corazón. Voy a hacer que mi corazón lata muy despacio para ver qué se siente. Pues evidentemente, si alteras el funcionamiento de tu corazón y los latidos van hacia la baja, vas a tener
un bajo riesgo, un bajo riego de los órganos, un bajo riego, llegada de oxígeno al cerebro, a los pulmones, a los riñones, y probablemente alguno de esos órganos se pierdan el oxígeno, que se llama isquemia, y tengan un daño. O todo lo contrario, voy a utilizar un estimulante cardíaco para tener una taquicardia y entrar a fibrilación, que late tanto el corazón que pierde el ritmo y empieza a fibrilar, empieza el corazón a latir como si fuera una gelatina. Nadie alteraría de manera voluntaria el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de los riñones. ¿Por qué? Porque no es seguro. ¿Por qué? Porque si lo alteramos puede perder su funcionalidad. Lo mismo sucede con todas las drogas de abuso. Las drogas de abuso tienen, o drogas psicoactivas, son aquellas que tienen en mayor o menor medida una acción en el cerebro. Y al momento se conocen 12 vías de administración. Estas vías de administración varían una de otra al respecto de la velocidad de absorción y la disminución de barreras que hacen que la droga de abuso llegue más rápido al cerebro de una forma más pura. Por ejemplo, la vía oral, cuando una droga ingresa por vía oral, por ejemplo, los cannabinoides en brownies, los brownies de marihuana, los panecillos de marihuana, los ingieren, o los chocolates de marihuana, o los chocongos. Hay que ingerirlos y la primera barrera a la que se enfrenta la sustancia es al ácido que genera el antro, que es una parte del estómago. Este ácido puede generar que se desnaturalice o que pierda el efecto dicha sustancia. Después pasa al duodeno, donde se absorbe otra cantidad, pero luego se tiene que enfrentar a los ácidos del páncreas y a las sales biliares, y ahí nuevamente pierde acción. Si se fijan, aquí existen una serie de barreras que evitan o que van disminuyendo la cantidad de alcaloide o sustancia activa de la droga, y se logra que un menor porcentaje llegue a la sangre. Y como les comentaba, las proteínas plasmáticas que actúan como transportadores y se genera el efecto en el cerebro. Sin embargo, hay vías muchísimo más eficientes, como la vía sublingual. Debajo de la lengua tenemos unas venas y unas arterias a través de las cuales se puede absorber rápidamente una sustancia y llegar de forma directa al sistema nervioso central. Por ejemplo, el LSD se absorbe por vía sublingual. La cocaína también se puede absorber por vía sublingual. Tenemos una vía altamente peligrosa, que es la vía intravenosa. A través de esta vía prácticamente se rompen la mayor parte de las barreras. Sin embargo, al ingresar una molécula no preparada para uso intravenoso, se pueden generar múltiples daños, sin contar las infecciones. Por ejemplo, los usuarios de cocaína o los usuarios de cristal inyectado pueden llegar a tener lesiones graves en la circulación venosa que pueden comprometer eh, los órganos, o tener daños hepáticos o daños o mayor grado de intoxicación por la sustancia, tener lo que se llama o lo que se conoce como una sobredosis, porque pues, prácticamente
la droga entra de golpe y sin contar pues, enfermedades de transmisión como es la hepatitis, VIH y toda una serie de infecciones, tanto parasitarias como virales o bacterianas. Dentro de estas vías, la inhalatoria, vamos, es una vía muy interesante porque la mucosa respiratoria tiene una gran cantidad eh, de superficie de absorción, una gran área de superficie de absorción. Sin embargo, es una mucosa altamente delicada que se defiende de una manera muy rápida en el momento que percibe cuerpos extraños. Por ejemplo, los usuarios de cocaína llegan a tener una congestión nasal tan importante que ya se impide la absorción. La nariz se constipa, se llena de moco, se cierra gran parte de la garganta, se evita el flujo retrofaringio y entonces se contiene en los senos paranasales. Por eso los usuarios de cocaína tienen sinusitis constante o, francamente, la cocaína se absorbe en el moco, queda atrapada en el moco. Y el cual se descarga de forma gastrointestinal, se va hacia el esófago y en el estómago se deshace. Es una vía de alta absorción, pero muy delicada. Por eso los usuarios de cristal y los usuarios que inhalan cocaína pueden llegar a tener perforaciones en el tabique nasal porque es una mucosa muy sensible que se satura y se destruye rápidamente. Ojo, por eso el tabaquismo y en este punto el vapeador, en particular el vapeador, puede y está generando daños que pueden costarle la vida o alterar la función respiratoria de una manera muchísimo más rápida que el tabaco. Los vapeadores alteran de tal manera la fisiología respiratoria, pulmonar, bronquial, que pueden costarle la vida a un sujeto. Por eso, dentro de las políticas o las pocas políticas de salud pública que habían dado frutos, ya se había logrado retirar los vapeadores como una forma legal de consumo. Las tabacaleras, al final del día, lograron imponerse bajo la lógica que de que un usuario de vapeadores se muere más rápido que un usuario de tabaco, por lo tanto, va a generar menos impacto en el Sistema Nacional de Salud que alguien que vapea. En pocas palabras, aguantar un usuario de tabaco 15, 20 años con enfermedad pulmonar, enfisema, varios tipos de cáncer, desde la boca hasta otros tipos de cáncer como el cervicuterino de mama que se activa por fumar. Eso genera un gasto catastrófico que puede durar 20, 25 años. En cambio, los que usan vapeadores de una neumonía se mueren en 6 meses. Bajo esa lógica, tenemos que tener y poner mucha atención en el concepto de riesgo que tenemos, no solo de la sustancia, sino de la vía de administración. En un sector poblacional donde se vigila mucho el consumo de alcohol, se empezó a utilizar la vía rectal o la vía vaginal como una forma de absorción.
por vía rectal o por vía vaginal, también se puede absorber el clorhidrato de metanfetamina o cristal. También se puede absorber la cocaína. Sobre todo el alcohol, porque es una forma de evadir los controles paternos. Y a ver, llega, respírame, échame el aliento. Lo echa el aliento y es poco el olor de alcohol. De todas maneras, se transpira el alcohol. Una de las formas de metabolizar el alcohol por cualquier vía es a través de el metabolismo pulmonar, pero como es un bajo porcentaje, el ingreso de poco contenido de alcohol a través de vía rectal o de vía vaginal puede generar los mismos efectos a nivel del sistema nervioso central. Así es la cocaína, así es las metanfetaminas y muchas otras drogas que pueden ser administradas a través de vía rectal o vía vaginal. La vía óptica es poco usada, pero ojo, la vía tópica, que es a través de la piel eh, o transdérmica, también es muy utilizada actualmente para el consumo de los derivados de eh, los cannabinoides, que también está muy normalizado su consumo. Prácticamente se está cubriendo a partir de el CBD de la marihuana, que al parecer tiene muchísimas virtudes, que sí las tiene, es indisociable del THC. El THC es la parte activa que tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central. No se pueden separar. Si se pudiera separar el CBD, la industria farmacéutica ya lo hubiera comerciado hace muchísimo tiempo. Hay grandes estudios a partir de los cuales no se ha podido lograr eso. Entonces, lo que les vende la comadre, lo que se está vendiendo a partir de sistemas como Avon, Jafra, tiene concentraciones de THC o de cannabinoides que terminan absorbiéndose a través de la vía tópica. Y el LSD y algunas otras moléculas también se pueden absorber a través de la vía tópica. Entonces, hasta este punto tenemos dos factores importantes para determinar la intoxicación. Uno, la cantidad. Dos, el número de sustancias. No es lo mismo llegar intoxicado por una sustancia que por dos. No es lo mismo llegar intoxicado por una sustancia que por tres o hasta por cinco sustancias. La cantidad de cada una de las sustancias es muy relevante para la intensidad de los síntomas durante la intoxicación. Tercer lugar, la vía a través de la cual se administró una o varias drogas. Entonces, una vez ingresada, una vez que ingresa la sustancia y que se une a proteínas plasmáticas para alcanzar el cerebro, tenemos las alteraciones de todas aquellas funciones que regula el cerebro. Alteraciones del comportamiento y de la conducta. Me van a preguntar aquí, entonces el tabaco puede alterar el comportamiento y la conducta de los individuos. Definitivamente. Es muchísimo más común encontrar y en más cantidad encontrar a personas afuera de las tiendas de conveniencia comprando cigarros a medianoche que usuarios de sustancias psicoactivas buscando las sustancias en las narcotienditas. Una pregunta común es, entonces, ¿por qué los dejan fumar en los centros de rehabilitación? Mi respuesta es, no tengo idea. No tiene ninguna lógica. No hay ninguna lógica para sostener el consumo de tabaco en una institución. Es que no se les puede quitar todo al mismo tiempo. Pues el síndrome de abstinencia va a ser el mismo, ¿eh? No hay grandes diferencias.
Es que no se les puede quitar todo. Pues todo lo que afecta a nivel del sistema nervioso central, tendríamos que, porque ahí hacen la diferencia. Es que no se les da, en esta institución no se les da café con cafeína. Ah, no, pues muy bien. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Qué bueno que no lo utilicen. El café que utilizamos aquí es descafeinado, excelente medida. Muy bien. Pero entonces, ¿para qué los dejan fumar? Ah, es que no se les puede quitar todo al mismo tiempo. Es aquí cuando el desconocer el efecto de las sustancias y la alteración de los neurotransmisores se caen en estos puntos donde la ignorancia puede ser muy atrevida, muy atrevida. También tenemos alteraciones en el juicio, o sea, se pierde el juicio de riesgo, la autopercepción, el automonitoreo. Pienso que soy el alma de la fiesta y que todos se están riendo conmigo y no que se están riendo de mí. El pensamiento predomina, las alteraciones del pensamiento se relacionan al contenido del mismo. Por ejemplo, los usuarios de alcohol que tienen pensamientos depresivos o han vivido situaciones traumáticas al intoxicarse, por ejemplo, con el alcohol, estos pensamientos e incluso estas emociones incrementan de intensidad. Y es ahí cuando vemos que agarran su cigarrito, su cubita, ponen a José José y se ponen a llorar toda la noche. O aquellas personas que están enojadas, que tienen mal control de la frustración, cuando están intoxicadas se tornan altamente agresivas o incluso violentas. Ojo, más allá del tipo de sustancia que utilicen. Porque si estás altamente irritable y estás altamente enojado y consumes un estimulante como el cristal o como la cocaína, vas a incurrir en conductas violentas. A esa misma persona que está muy enojada, que tiene poca tolerancia a la frustración, le damos sustancias depresoras, como altas cantidades de alcohol, altas cantidades de cannabinoides o incluso ciertos tipos de fentanilos, van a incurrir en acciones autolesivas, como intentos suicidas o situaciones en las cuales comprometen su vida como conductas para suicidas, caminar por el borde de un edificio muy alto, toda esa serie de conductas son comunes en aquellas personas que están intoxicadas. Alteraciones en la regulación neurofisiológica general, perdón, alteraciones en la regulación de los ciclos vitales. Los ciclos vitales es comer, dormir y hacer del baño, para no escucharme muy grotesco. Tanto hacer pipí como evacuar las deposiciones. Todo esto se altera. ¿Cuántas veces durante una borrachera no se tiene diarrea o no se pierde el control de los esfínteres? Las personas que utilizan o que están intoxicadas por estimulantes como el clorhidrato de metanfetamina pasan días sin dormir. Y una vez, o por ejemplo, las personas que llegan a tener alto consumo de alcohol tienden a quedarse dormidas, así como los usuarios de cannabinoides. Y al saturarse el sistema, ya se empiezan a tener alteraciones en la regulación neurofisiológica de todo el organismo. Alteraciones cardiovasculares, alteraciones renales, gastrointestinales, alteraciones hormonales. Y es cuando el sistema está totalmente intoxicado. No solamente el cerebro se intoxica, el páncreas y el hígado
tienen que estar luchando contra la saturación de estos metabolitos y pueden ir desarrollando hígado graso, pancreatitis aguda y empieza a haber una serie de situaciones donde es que yo nada más bebí, yo con una sola borrachera, a mi primera borrachera tuve pancreatitis. Pues sí, tenías una serie de factores de riesgo y se emborrachó tu páncreas, porque nunca te diste cuenta que tenías piedras en la vesícula. Te tocó la de malas. Entonces, ojo, porque durante la intoxicación empiezan a aparecer alteraciones que pueden ser reversibles, que pueden empezar a generar daño, como en este caso que les platiqué de la pancreatitis, que es muy común, pueden ser permanentes. Las más comunes es alteraciones en el equilibrio, la marcha y los movimientos, alteraciones en la sensopercepción, puede empezar a ver cosas que los demás, desde ligeras, desde alteraciones de la sensopercepción ligeras que son muy comunes en las personas que abusan de alcohol, donde empiezan a sentir que el de la mesa de junto los está viendo feo, como que ese cuate me está viendo feo, cuando igual y ni lo están pelando. Aquí ya empieza una alteración de la sensopercepción, alteraciones ya más graves, como en el caso de los alucinógenos, como la marihuana, como la psilocibina, que son los hongos, la mescalina, que puede ser el peyote también, eh, eh, puede ser artificial. Todas estas sustancias pueden llevarnos a ver cosas que los demás no ven, situaciones que los demás no escuchan, eh, conducta desorganizada. Por ejemplo, les había comentado anteriormente el caso de un usuario de cannabinoides que utilizó un tipo de cannabinoide que es conocido como Kush, que vamos a ver la clasificación posteriormente. Se fumó una gran cantidad, se lanzó a una alberca y estando en el fondo volteó hacia la superficie y dentro de la alteración de la percepción y del pensamiento, al ver hacia arriba y ver cómo la luz se fractalizaba, empezó a pensar y a delirar, eso se llama delirio, que él era un pez y que eh, estaba cruzando el agua a través de sus branquias, hasta que se lanzaron sus amigos cuando se dieron cuenta que se estaba ahogando. El sujeto no fue capaz de sentir la asfixia, no, porque ya tenía alteraciones vulvares. Y de esta manera es cuando las alteraciones de la sensopercepción pueden poner en riesgo la vida. Por ejemplo, en el caso de el consumo de alcohol, cuando se excede la cantidad y aparecen alteraciones alucinatorias, pues se puede confundir que también ha sido común, a uno de sus hijos con una araña gigante y terminan apuñalándola por estar intoxicados y por las alteraciones en la regulación de los impulsos. Lo que les comentaba anteriormente, los afectos pueden estar muy exaltados o pueden estar muy deprimidos y la ansiedad se puede disparar, que es lo que le dicen los malos viajes. Es que tuve un mal viaje de hongos. No, le pegaste a tu sistema de regulación de la ansiedad y te dio un ataque de pánico en el cual tenías la sensación de una muerte inminente. Y los ves llegando llorando a las salas de urgencia porque dan por hecho que se van a morir y sienten que se van a morir y tienen toda la sensación de que están muriendo. Así es cuando se logra o cuando se llega a saturar la mayor parte de los sistemas por la cantidad de sustancias ingresadas al organismo. Ok, entonces, recapitulando, tenemos, no es lo mismo intoxicarse con una o con varias sustancias. Cada sustancia durante la intoxicación va a generar un síndrome específico. Marcamos tres solamente para guiarnos: los estimulantes que dan para arriba, los depresivos que dan para abajo y los alucinatorios que alteran la percepción de los individuos. La cantidad de la droga.
No es lo mismo poquito que mucho. Y puede variar de sujeto en sujeto al respecto de la capacidad de metabolizar, la vía por la cual se ingresó la sustancia. Y dentro de este síndrome específico, las alteraciones que puede causar en cada una de las funciones del encéfalo, del cerebro. Hasta aquí vamos bien. Seguimos. No es lo mismo una intoxicación aguda, que es consumir un día y al otro día tener el síndrome de abstinencia, que lo vamos a ver el próximo mes, a las intoxicaciones crónicas que desgraciadamente vemos mucho en centros de rehabilitación, en áreas de urgencia, que son aquel usuario que se ha mantenido bebiendo durante una semana. Para hacer subagudas, estamos hablando de 3 días. Empiezan a beber el sábado, el viernes, y el domingo en la tarde se le están curando viendo acción. No sé si todavía existe, pero entienden la idea. En la tarde, ya para ser lunes, se le están empezando a curar. Y crónicas es cuando se tiene un periodo mayor a 3 días. Estamos hablando de una semana, de 2 semanas, o incluso pueden llegar a ser meses. En el caso de drogas que generan una capacidad compulsiva muy grave, que también lo vamos a ver en las siguientes sesiones, como en el caso de la cocaína, donde la capacidad de autoadministración compulsiva hace que el sujeto no pueda parar. Podemos tener intoxicaciones de meses. ¿Cuántos? Por eso una de las preguntas de la historia clínica es, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia has consumido? O sea, hay personas que te dicen diario. O sea, llevo 3 meses consumiendo diario. ¿Cuánto es lo máximo que consumes por ocasión? Por ejemplo, en el caso del cristal, que es muy barato, te pueden llegar a decir desde medio gramo hasta 4 gramos por ocasión desde hace 3 meses. Entonces, aunque estamos hablando de una intoxicación, aquí nos tiene que quedar en claro que los efectos que va a presentar el individuo durante la intoxicación no van a ser los mismos. Alguien que consumió cristal solamente un día y llega a urgencias, va a llegar todo eufórico, puede llegar muy expansivo, o sea, queriendo a todos o queriendo ahorcar a todo mundo, diciendo que le está bien. Puede llegar a tener datos de tensión muscular en los maxilares, que se le conoce en el argot como puede llegar monstruando, así rechinando los dientes, con mucha inquietud psicomotriz, no se deja ni siquiera colocar la venoclisis. Pero ese mismo usuario, si lo tomamos después de una semana de consumo, va a llegar con una alteración metabólica por haber dejado de beber agua, por haber dejado de comer, por haber dejado de dormir. Ya puede tener alteraciones cardiovasculares que son propias del consumo crónico de la metanfetamina. Puede llegar a tener algunas piezas fracturadas, puede llegar en estado psicótico, francamente fuera de la realidad, o ya con lesiones neurológicas importantes, y estamos hablando de una intoxicación en el mismo individuo, pero con la duración, con una duración muchísimo más amplia. Y aquí empiezan los criterios para los familiares. ¿Cuándo debo de solicitar la intervención de un área de urgencias, de un centro de rehabilitación? A la primera, sobre todo en aquellos usuarios a los cuales ya tienen un diagnóstico
de adicción, de dependencia, de trastornos relacionados, como actualmente se le dice, de trastornos relacionados con el consumo de sustancias. A la primera. Porque entonces ya empezamos a desglosar toda una serie de factores que nos van hablando de que cada uno de los eventos de intoxicación deben de ser tratados. Porque nunca, un familiar nunca puede estar seguro si solamente consumió cristal. Muchas veces, como lo vamos a hacer más adelante para recordar pláticas anteriores, los monusuarios, pues francamente ya son pocos. Y el síndrome de intoxicación, o sea, bajar a alguien del efecto, bajarlo del avión, aterrizarlo, como se dice en el argot, es importante para ir previniendo los daños que puedan causar la sustancia y ir tratando el síndrome de abstinencia, que lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, ¿cuáles son las drogas de abuso clasificadas por el manual de enfermedades, de desórdenes mentales o de trastornos mentales? Uno es la cafeína y todas las metiljantinas, la teína, la teobromina. Van a decir, bueno, ¿qué tan grave es el consumo de cafeína? Ya lo tenemos. Depende de la cantidad. Actualmente los enlatados contienen grandes cantidades de cafeína. Es que este enlatado dice que tiene taurina y que la taurina me va a dar alas. Pero ¿ya viste la cantidad de cafeína que tiene? Tiene extracto de té verde. Pues es una metiljantina, es un estimulante muy potente. Pero es que es té verde. El té verde no le hace daño a nadie, que son los productos que venden en GNC. Es una metiljantina. La cantidad de cafeína, por ejemplo, hay una bebida que tiene, se le conoce como Four Loko, es un enlatado, que supuestamente tiene extractos de hierbas. Pues sí, pero esas hierbas tienen gran cantidad de metiljantinas, concentradas a dosis estimulantes graves. Ojo, no se trata de me tomo un cafecito, un Nescafé en la mañana y ya me volví adicto al café. Acuérdense, estamos hablando de la susceptibilidad del sujeto, la cantidad. O sea, un café, dos cafés hacen daño al día. No, no hacen ningún daño. Tienen eh, tienen antioxidantes muy importantes para el organismo. Pero ya me tomé 15 Red Bulls. Bueno, pues ahí sí. O ya mezclé el Red Bull con alcohol. Tenemos ahí conflictos. No es lo mismo una sustancia que dos sustancias. Y actualmente la cafeína está siendo, como es una sustancia legal, se está abusando de la concentración y de la adición en muchas bebidas. Ya hablamos del tabaco y los derivados. No hay, me van a decir, hay un trago seguro. ¿Puedo beber alcohol de forma segura? Sí, si no eres adicto, puedes beber alcohol de forma segura. Hay que checar tus antecedentes, pero si no tienes, es que yo tengo adicción a mi sustancia de impacto, como dicen algunos de mis compañeros, mi sustancia de impacto es la cocaína, así que saliendo puedo beber. No, no puedes beber. ¿Pero por qué? Porque la cocaína ya afectó tu sistema nervioso central en conjunto. ¿El alcohol me puede generar una recaída por cocaína? Sí, ya lo vimos en los patrones de consumo que les voy a recordar un poco más adelante. O sea, el término sustancia de impacto solamente se refiere a la droga que nos está generando un mayor impacto a nivel de sistema nervioso central. Muchas veces a los familiares por ahí les gana. Es que mi sustancia de impacto solamente es
El cristal, yo nunca he tenido problemas con el alcohol, jamás, jamás, jamás. Pues sí, pero al afectar tu cerebro con el cristal, ya lo afectaste para todas las demás sustancias. Incluso para el café, pues seamos realistas, si te tomas una tacita de café o dos a la mañana, pues no te va a generar ningún daño. Pero si te estás tomando dos Red Bull, un Red Bull, pues el Red Bull ya no es para ti. Que una sustancia sea la que te está matando no quiere decir que las demás no hayan contribuido. Es que yo nunca he probado los hongos y tengo la ayahuasca. Yo nunca he probado la ayahuasca y me voy a ir a curar porque tengo consumo de cocaína. Pues es otra sustancia psicoactiva. Te va a alterar, te puede generar una recaída porque tiene una afección, tiene un impacto a nivel del sistema nervioso central y tu cerebro, créeme, no sabe de sustancias de impacto, sabe de funcionamiento. Si altera su funcionamiento, se va a alterar de forma completa. Y es ahí donde el objetivo que perseguimos, que persigo con este tipo de eh, pláticas, con este tipo de charlas, es que podamos tener un lenguaje común para el bien de las personas que viven con adicciones. Ojo, entonces ya quedamos. Sí puede haber consumo de cafeína seguro. Sí, sí puede haber consumo de cafeína seguro si no eres adicto, si no eres una persona que vive con adicciones. Hay consumo, puede haber consumo de alcohol seguro, sí, si no eres una persona que vive con adicciones. Ni modo. Hay personas que pueden y tú no puedes. Ojo, pero ¿hay cigarro seguro? No existe ningún cigarro seguro. No existe un vapeo seguro. El cigarro, si fuéramos y sus derivados del tabaco, si fuéramos una sociedad menos hipócrita, tendríamos claro que es la sustancia psicoactiva que más muertes causa al año, por múltiples causas. Entonces, ¿hace más daño fumar tabaco que marihuana? No, estamos hablando de la misma clasificación. Y nuevamente la pregunta, entonces, ¿por qué los dejan fumar en los centros de rehabilitación? Pregúntenle a los directores. No tiene ningún sustento, ningún sustento. Se está perdiendo el tiempo a nivel de la recuperación del sistema nervioso central. Punto número dos. Los cigarros no los regalan, créanme. Philip Morris no es una institución benéfica. Si ustedes familiares no dejan dinero para cigarros o no llevan cigarros, créanme, nadie se los va a regalar. Adentro les pueden dar uno o dos fumadas, pero al final de algunos días se cansan de estar regalando. Pues es una droga. La droga genera egoísmo. Una droga es egoísmo, es egoísta por definición. En el cristal se van a fumar a una esquina solos para que nadie les pida. Lo mismo en los centros de rehabilitación, se van a fumar a una esquina para que no les pidan las tres. Y entonces aquí tenemos tres de las principales drogas legales, cafeína, tabaco y alcohol, que ya sabemos y que ya tenemos claro que generan daño. Ojo, la marihuana no está legalizada porque no hay un reglamento que regularice su venta. No es legal. Aparte, los artículos de la Ley General de Salud que permitían una aportación legal de la marihuana actualmente están derogados, están en revisión. Entonces, por ahí también familiares, no se vayan, es que pues ya es legal, afuera de la Cámara de Diputados todo el mundo fuma. Pues ahí está. Ese es el tipo de sociedad hipócrita que tenemos. No, no es legal, ahí hay una tolerancia, pero actualmente si detienen incluso un menor en portación, puede ser, es un rollo sacarlos de problemas legales. Y hay muchos compañeros que lo pueden darnos
su experiencia al respecto. Entonces, dentro de la cannabis, teníamos dos tipos de cannabis. Hay 17 tipos naturales. En México regularmente teníamos 2 o 3, cannabis sativa y cannabis indica, que actualmente ya no se consiguen. ¿Por qué ya no se consiguen, doctor? Imagínense cultivar cientos de hectáreas de cannabis, hacerlas ladrillos, subirlas a trailers, transportarlas, distribuirlas. Créanme, ya no es rentable. Ya no es rentable. Sobre todo teniendo los productos transgénicos. Son semillas transgénicas que son alteradas genéticamente, que pueden generar mayor cantidad de alcaloide en menos arbustos y que son muchísimo más resistentes y se pueden sembrar en cualquier lado, que son las variedades Koch, Oran Koch, Lemon Koch. Se venden por onzas y superan los 300 pesos, pueden llegar a 2,000 y 2,000 fracción, porque la cantidad y la potencia del alcaloide, la cannabis sativa y la cannabis indica andaban por 3% de THC, las más potentes 6% de THC, entre cocos y ramas. Era realmente todo un arte limpiarla. Actualmente los transgénicos pueden llegar a tener concentraciones por arriba del 65% de THC o incluso rondar el 85%. Ya no es la droga que se metían nuestros abuelos o la cucaracha que ya no podía caminar. Ya no es esa droga. Ya estamos hablando de drogas o de cannabinoides superpotentes. De la misma manera, todos los derivados sintéticos. La marihuana, los cannabinoides se pueden sintetizar en un laboratorio, sí. Pero como antes el usuario era muy orgánico, prefería fumarla. Actualmente con los vapeadores, yo me puedo meter a la cocina de mi casa, bajar recetas de la Deep Web y ponerme a hacer cannabinoides sintéticos, ingresarlos a los vapeadores de esencias, esencia de clavo, de menta y de CBD, y estarte dejando grandes dosis de cannabinoides para que me sigas comprando. Ojo. Entonces aquí la percepción del riesgo sobre la marihuana y los cannabinoides en general se ha perdido. Y ese, donde siempre me agarran a los familiares, es: causa más daño fumar que fumar marihuana. No es cierto. No es cierto. Eso es un mito. Te daña de una distinta manera, pero termina alterándote neurológicamente. Es que hay marihuana medicinal. O sea, a que no sea para las riumas, en este momento no se ha encontrado. O ya tendríamos los grandes laboratorios negociando con esta sustancia que se conoce desde hace mucho tiempo. No se ha podido. Tenemos los alucinógenos. La ketamina es un anestésico de origen eh, veterinario. Puede estar contenida en una sustancia que se llama 2CB. También puede estar contenido, se le llama Ketaloca Special Cake, genera alucinaciones. Actualmente hay un derivado que se llama esketamina. Tenemos la mescalina, que comúnmente se le llama como peyote. También ya la mescalina puede ser sintetizada de forma artificial en laboratorio, en la cocina. La psilocibina, que son los hongos, chocongos, o análogos sintéticos, también se puede sintetizar. El DMT, que en su forma natural es el Bufus alvarius. Actualmente es un sapo el cual originalmente se le tenía que dar una chupada. Actualmente se fuma el DMT, el LSD, la ayahuasca, el floripondio, que es el
se me fue el nombre, es el floripondio, el toloache. El toloache y el floripondio es un concentrado de la datura stramonium que tiene un efecto neurotóxico a nivel del sistema nervioso central y muchas otras sustancias que pueden generar alucinaciones. Ojo aquí, es que me fui a hacer 3 curas tradicionales con ayahuasca en la selva para tener contacto con la Pachamama, porque de esta manera iba a curarme de las adicciones. De ninguna manera. Solamente te estás intoxicando, estás teniendo un episodio psicótico, estás teniendo una serie de alucinaciones y delirios que está tu cerebro con alteraciones del pensamiento y de la cognición interpretando falsamente y al final te va a generar una alteración que puede ponerte en riesgo. Conozco en la mayor parte de los centros un sinnúmero de usuarios que fueron al temazcal, con bufos alvarios que nunca vieron al famoso sapo, terminaron fumando una sustancia rojiza y terminaron nuevamente recaídos en un centro de rehabilitación. Nada que tenga un efecto psicoestimulante puede actuar como tratamiento. Entonces, ¿por qué los medicamentos psiquiátricos se utilizan para el manejo de las personas con adicción? No es cambiarles una adicción por otra, no, porque no son medicamentos de los cuales puedan abusar. Uno muy sonado, la quetiapina. Si tomas en exceso quetiapina, lo único que vas a tener son efectos secundarios muy desagradables. Muy desagradables. No se puede abusar de los antidepresivos. Te tomas un antidepresivo y no vas a sentir nada hasta después de los 20 días. Y que vas a sentir el restablecimiento de una función que alteraste a partir de las drogas. No se logra apagar un incendio con más gasolina. No se logra tratar una adicción con bufos alvarios. En medio de Tulum, al lado del mar, con un temazcalazo y después un baño con agua de deshielo. No, de ninguna manera. Los inhalables, que son, ojo, los inhalables están catalogados como sustancias psicoactivas, pero no son drogas de abuso, son citotóxicos. Todas las anteriores sustancias que les mencioné tienen uso en humanos y tenemos sistemas de desintoxicación específicos para la sustancia. Un citotóxico es aquel que al ser ingerido genera daños inmediatamente porque no fue diseñado para el consumo humano, sino para uso industrial o otro tipo de usos. Por ejemplo, los disolventes volátiles como el PVC, cuando se inhala, que es lo que se le conoce como monear, la sensación que se experimenta es por la destrucción del tejido cerebral. Se está destruyendo el tejido cerebral, está sufriendo el tejido cerebral y por eso se experimenta esa sensación de disociación, de tranquilidad, pero es por el daño, por el citotóxico, por lo tóxico, por la toxicidad, no tan solo a nivel del sistema nervioso central, de pulmones, de glándulas. O sea, por eso las personas que trabajan con estos productos tienen muchísimo cuidado para
no tener daños permanentes. De la misma manera, hay una serie de gases, son refrigerantes, son volátiles, y mucho cuidado con los poppers, que también pueden tener y pues, el efecto relajante muscular. Ese efecto es al forzar varias áreas del cerebro y varias áreas de la médula espinal que controlan los núcleos simpáticos y parasimpáticos. Entonces, ojo, aquí una anotación: se les clasifica como drogas de abuso porque desgraciadamente en México, sobre todo, el PVC, los disolventes volátiles, siguen teniendo alta prevalencia, pero generan una serie de daños en el momento, en el primer consumo, que pueden ser muy graves. Tenemos, desgraciadamente, también el alza del consumo de opiáceos, donde en este momento la emergencia es a partir de los fentanilos. Eh, También hay algunos jarabes para la tos que contienen opiáceos. Los dos más conocidos son la morfina y la heroína. Actualmente hemos estado siendo informados de videos en Denver, donde prácticamente los usuarios quedan paralizados, parecen zombies, viven, o sea, solamente para seguirse drogando, y desgraciadamente su costo es muy bajo, porque la cantidad para lograr un estado de intoxicación es de microgramos, ni siquiera de gramos, de microgramos. Pueden ser altamente letales estas drogas. Entonces, en una bolsita de 1 gramo de cocaína se pueden tener suficientes dosis para intoxicar con fentanilos aproximadamente a 1,000 personas. Eso es altamente potente. Y son una clase, son toda una familia. Y de la misma manera que a los usuarios de cocaína se empezó a contaminar sus dosis para que se convirtieran en usuarios de cristal, que es muy común que en las historias clínicas digan: pues empecé inhalando cocaína, después empecé a fumar piedra, pero las dejé porque comencé a fumar cristal o comencé a inhalar cristal. Se logró ese tránsito, se ha logrado ese switcheo, desgraciadamente, porque no tenemos observatorios de drogas actualmente. Las drogas que son decomisadas actualmente, no existen sistemas que nos reporten como anteriormente, como hace 12 años, qué es lo que estaba en las calles. Actualmente no hay forma de saber con qué se está contaminando las dosis. Se infiere, desgraciadamente, en los antidopings o en las autopsias. Pero los usuarios de cristal están siendo switchados a fentanilos. Los usuarios de cannabinoides están siendo switchados a fentanilos sin conocerlo, porque es muchísimo más rentable intoxicar a alguien con una dosis del tamaño de un granito de sal que estar transportando 100 gramos de clorhidrato de metanfetamina, y ya no digamos 1 kilo de cocaína. Recuerden que el narcotráfico es un negocio. Y tenemos una serie de sedantes, entre ellos las benzodiazepinas. Los usuarios de sustancias no pueden usar, o en casos muy extraños, usan benzodiazepinas, ribotril, tafil, y es un gran problema con estos usuarios, porque se tornan muy agresivos. Es que desde hace 20 años no puedo dormir si no me tomo mis 4 clonazepanes en la noche. Pues lo siento. Es que yo entré aquí por cocaína, no me quite mi clonazepam. Pues aprovechando que andas por aquí, vas a, vamos a usar los mismos medicamentos.
Si sigues consumiendo clonazepam, tienes más riesgo de una recaída, porque se está activando como árbol de Navidad todo el cerebro. Que yo entré aquí por alcohol o por marihuana, no tengo ningún problema con el clonazepam, me lo recetó un doctor. Ni modo. Desgraciadamente tenemos casos de usuarios que ya llevaban un tiempo en abstinencia, van a un médico general, les recetan una benzodiazepina y esto les provoca una recaída. Sin darse cuenta empiezan a comer, tomar clonazepam y nunca les enteraron que no podían utilizar opiáceos, por ejemplo, jarabes para la tos, cuando un usuario de sustancias o alguien que vive con una adicción sabe que cualquier cosa puede amenazar su abstinencia. Cuando va al doctor, tiene que avisar: yo sufro de una dependencia, para que no le vayan a dar tramadol para el dolor, para que no le vayan a dar jarabes para la tos que contienen opiáceos. Tengo alteraciones del sueño, para que no les vayan a dar benzodiazepinas. Ojo, hay anestésicos que pueden propiciar una recaída. Pues sí, pero pues ahí sí no hay de otra. Me fracturé una pierna y en la operación, en la cirugía, me tuvieron que anestesiar con fentanilo, que el fentanilo es de uso clínico para la anestesia, y ahí vino la gran confusión de las autoridades mexicanas persiguiendo anestesiólogos por ignorancia. No es lo mismo el fentanilo clínico que los fentanilos. Ahí tienen persiguiendo anestesiólogos. Cuando las dosis de fentanilo entraban en una pluma, entraba para inundar 7 delegaciones. Entonces, cuando llegue al hospital, tengo que avisar que soy alguien que vive con adicciones. Sí, para que después de la anestesia, porque te tienen que anestesiar, tengas la atención adictológica para evitar que te sigas, para evitar que se te empiecen a antojar cosas, para tratarte el síndrome de abstinencia y no termines en un centro de rehabilitación. Ojo, los estimulantes de los que les he hablado alrededor de esta plática es el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína inhalada, el crack o piedra, anfetaminas y derivados metanfetamínicos. Hasta aquí está el clorhidrato de metanfetamina o cristal. Todos los medicamentos para bajar de peso, en su mayoría, tienen componentes anfetamínicos. El Herbalife tiene componentes anfetamínicos. Metilanfetaminas, es que tengo TDA y me habían estado tratando con metilfenidato, pero pues desarrollé una adicción en casos específicos, en casos muy específicos, con mucha clínica, con mucha evaluación, se puede volver a utilizar, pero en su mayoría tiene que ser sustituido. Ningún estimulante se le puede dar a una persona que vive con adicciones. Y dentro del diagnóstico, tenemos que evaluar los efectos inmediatos de la intoxicación a corto, mediano y largo plazo. Y como les comentaba, los patrones de consumo, esto lo pueden revisar en el canal de YouTube. Hablamos en la plática de Horizonte Adictológico de los distintos tipos de patrones de consumo. Como les comentaba, no es lo mismo tratar a alguien que solamente consume alcohol a alguien que puede consumir hasta 5 drogas y estar intoxicado de manera crónica. Y para tratar la intoxicación, se tiene que hacer inicialmente una valoración médico general. La valoración médico general es fundamental porque esto asegura que el sujeto, que el usuario no está en riesgo su vida, que no debe de ser trasladado o que debe de permanecer en un área de urgencias, en un área de terapia intensiva o terapia intermedia. Primero, aquello que puede costar la vida. Por eso no se puede iniciar tratamiento adictológico sin una valoración médico general, una valoración que asegure la integridad del sujeto y que en el lugar donde está
internados se cuentan con todos los recursos para su atención en caso de alguna complicación o en caso de urgencia. Posteriormente se pasa a una valoración neuropsiquiátrica. Sí, es lo que les comentaba. No es lo mismo que el usuario, que, por ejemplo, un usuario que consumió cocaína o que consumió cristal, que está intoxicado, llegue deprimido, llorando, ahí no nos checa. Seguramente por la valoración, una cosa es lo que reporta, una cosa es lo que reporta el usuario, pero la dosis pudo haber estado contaminada con fentanilos. Entonces, en esta valoración neuropsiquiátrica nos damos cuenta que debería estar teniendo síntomas estimulantes y está deprimido. Entonces, aquí no consumió. Recuerden que estamos hablando del crimen organizado. La pureza de las sustancias es desconocida. Nunca sabes qué te van a dar. Cuando los efectos son paradójicos, entonces es cuando se tiene que valorar. Y una valoración neuropsicológica ya implica, durante la intoxicación y en el tratamiento de la intoxicación, recuperar todas las funciones que regula el cerebro que les hablé anteriormente. Les doy muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a las preguntas, las cuales pueden poner en el chat. La plática se va a subir al canal de YouTube. ¿Hay preguntas? No hay preguntas todavía. Sí, yo sí tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi Disculpe, paciente, perdóneme, al aparecer en cámara, usted tiene claro que va a aparecer en redes sociales, ¿verdad? sí, no importa. Ah, Yo ok. solo quiero una pregunta que me interesa. Mi paciente tiene un tratamiento de valproato con quetiapina y sertralina y ya lo tiene como más de un año tomándolo. ¿Qué riesgo tiene de padecer otros factores? Miren, los medicamentos no actúan como sustancias psicoactivas. En este caso, estos tres medicamentos, para hablar de forma general, porque no conozco el caso específico, todos los medicamentos tienen que llevar un control médico especializado. Estos tres medicamentos que me mencionó, ninguno de ellos tiene un efecto psicoactivo. Sirven para modular todas aquellas funciones que fueron alteradas de manera aguda o permanente. Me explico. Hay usuarios de estimulantes, por ejemplo, cocaína y cristal, que a la larga van a tener episodios depresivos recurrentes como una secuela de su consumo y es imposible quitarles, en este caso la sertralina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, comúnmente conocido como antidepresivos, pero que también sirven para la regulación de la ansiedad, ya va a ser imposible que lo dejen de tomar, porque esta función se trastocó tanto que quedó alterada de por vida. El ácido valproico, epival, valproato de magnesio, gabapentina, pregabalina, que son otros medicamentos que utilizamos adictológicamente, nos sirven para evitar que las lesiones del sistema nervioso central, las lesiones del cerebro, sigan alterando la función. No todas las alteraciones eléctricas son epilepsia. Muchas veces dicen el electroencefalograma salió anormal, tiene una irritación, pero él nunca ha convulsionado o se ha convulsionado. Todas las drogas pueden generar desde la intoxicación daños cerebrales que van a comprometer la transmisión eléctrica y que pueden o no causar convulsiones. Muchas veces una lesión en el cerebro puede ocasionar que la persona que vive con adicción se torne muy agresiva, se torne muy impulsiva, pueda desplegar violencia rápidamente y entonces por eso se utiliza el valproato como una forma de modular su estado de ánimo, porque esa función
ya no la presenta su cerebro, ya la perdió. Las drogas pueden generar impactos desde la intoxicación, como les comentaba, a largo plazo. Con una vez que me metí cristal, ¿puedo tener un daño neurológico? Sí, porque los vasos sanguíneos durante la intoxicación por estimulantes disminuyen su volumen y puede haber un infarto al miocardio, un infarto al corazón. Pero también hay infartos cerebrales, pero también hay infartos renales. Entonces, no se puede evaluar en qué momento se generó el daño. Lo que en esta plática trato de transmitirles es que la intoxicación no es algo que se cure. Me voy a curar la cruda de alcohol. Muchas veces cuando hay abstinencia de alcohol, que vamos a ver la siguiente sesión, se puede tener pancreatitis. El mayor riesgo de pancreatitis en los consumidores de alcohol es durante la cruda, la abstinencia. Entonces, de manera general, los medicamentos psiquiátricos tienen que estarse vigilando. Tienen que estar, por ejemplo, el valproato. A los usuarios de valproato, divalproato, se les tiene que estar haciendo un ultrasonido hepático y cada cierto tiempo se les tiene que estar administrando aminoácidos esenciales, porque el ácido valproico secuestra estos aminoácidos que son muy importantes para el metabolismo. Cada medicamento sería imposible generalizarlos, pero por eso los tratamientos no son permanentes. Y desgraciadamente en la mayor parte de los centros de rehabilitación tenemos este problema. El paciente recibe una consulta para tratarle la intoxicación, 6 meses después, cuando ya va a egresar, piden otra consulta. Y pues él se quedó con el tratamiento para manejarle la desintoxicación, para desintoxicarlo. En ese periodo de tiempo no se pudo evaluar cuáles van a ser las secuelas. Pues el tratamiento, por eso estamos tomando estas fases, por eso cada una de estas sesiones se va a basar en una fase, porque hay un tratamiento específico para la intoxicación, otro muy distinto para la abstinencia, que se divide, y luego ya para los trastornos relacionados a lo que consumió el sujeto. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta? Sí, ya hay varias. ¿Qué daños causa la marihuana? La marihuana durante la intoxicación puede generar episodios psicóticos. Actualmente, desgraciadamente, tenemos usuarios que ingresan con, con graves síntomas psicóticos. No quiero usar la palabra esquizofrenia porque eso es otra cosa, pero muchas veces a la psicosis se le conoce como esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad crónica incurable. Los episodios psicóticos pueden alterar la percepción del sujeto de una forma aguda o de una forma permanente. Ese es uno. La marihuana también causa síndrome amotivacional que se puede relacionar a la depresión. Que el síndrome motivacional es: no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de salir, no tienen ganas de nada, no tienen ganas de bañarse, de lo único que tienen ganas es de fumar marihuana, y de fumar marihuana, y de fumar marihuana, y de fumar marihuana. La marihuana causa graves daños metabólicos. Se asocia a alteraciones hormonales, alteraciones del metabolismo intermedio, sin tomar en cuenta los daños que causa por la vía de administración. La marihuana fumada causa todo el daño que causa el tabaco, porque al final son productos de la combustión y aparte los daños que causan los cannabinoides. Entonces, la marihuana actualmente, pues ya no ni siquiera podríamos llamarle marihuana, ya no existe.
Por eso se le conoce como cannabinoides y sus derivados, porque ya pueden ser sintéticos. ¿La que sigue? ¿Qué pacientes son candidatos para tomar naltrexona, que es para tratar la adicción a opiáceos? Los manejos específicos los vamos a ver en la parte de trastornos relacionados. La naltrexona en la intoxicación se utiliza para evitar que exista una falla respiratoria. Lo que hoy les puedo decir es, cualquier usuario intoxicado por opiáceos, que tenga fallas, que haya perdido la conciencia, que tenga deterioro respiratorio, que tenga alteraciones cardíacas, pues primero hay que hablarle a una ambulancia y desgraciadamente en México no está regulado el uso de naltrexona para el tratamiento de la sobredosis. En Estados Unidos los policías lo traen, los usuarios pueden tener una jeringa, pero en México, desgraciadamente, todavía está la Ley General de Salud restringiendo su uso. En los centros de rehabilitación no tenemos naltrexona, no en todas las áreas de urgencias se tiene naltrexona. Y es uno de los, en esta fase de intoxicación, es cualquier usuario para responder francamente la pregunta, cualquier usuario de opiáceos que se esté muriendo durante la intoxicación es candidato para usar naltrexona. La que sigue. Hay una mano levantada de Fundación Quinta San José. Si no tienen ninguna dificultad aquí está. ¿Cuánto tiempo tarda en desintoxicarse el cerebro y el cuerpo del consumo de la piedra? Aquí desintoxicación se refiere a por lo menos 3 vidas medias de la sustancia. Por ejemplo, como les comentaba, el alcohol, la intoxicación por el alcohol, a lo mucho puede durar 8 horas, entre 6 y 8 horas. La desintoxicación completa sería 24 horas. Tendríamos que tener al sujeto en desintoxicación 24 horas, pero desintoxicación solamente es ayudarlo a que se disminuya el efecto que está provocando el alcohol. En este caso, la piedra tiene una acción a lo mucho de 1 hora, depende la cantidad, máximo 6 horas, depende la cantidad. Entonces, podríamos calcular que la desintoxicación sería de 18 horas. Ojo, que es nada más quitarles lo drogado, quitarles lo borracho. La desintoxicación de ninguna manera implica tratar el síndrome de abstinencia, que son las crudas. De ninguna manera implica tratar el craving. Hay varias fases. En el tratamiento, inicialmente tenemos el tratamiento de la intoxicación, que es el efecto que está provocando la sustancia, el síndrome que está provocando la sustancia. Luego viene la cruda, que es la abstinencia. Luego, una vez pasada la abstinencia, viene el periodo de rehabilitación y al último el de reinserción social. Muchas veces creen que al expulsar, al salir negativo un perfil toxicológico, están libres de los efectos que generaron la sustancia. Y aquí viene una controversia. Es que cuando yo ingresé, mi perfil toxicológico salió negativo,
Pues sí, no estabas intoxicado, pero traías una abstinencia impresionante. Pero mi perfil toxicológico salió negativo. Pues sí, pero tenías abstinencia, estabas abstinente. Tenías un síndrome neuropsiquiátrico por la ausencia del medicamento en tu sangre. Es que no salió positivo a cristal y a mí me acusan porque regularmente dicen que consumí cristal, pero pues ya no aparece nada en mi sangre. Pues no, ya no estás intoxicado, pero tienes una abstinencia, tienes un episodio psicótico, estás muy impulsivo, estás muy agresivo. Ojo, la desintoxicación solamente es lo que dura el efecto de la sustancia psicoactiva en la sangre y sus metabolitos, que es distinto. Por ejemplo, los cannabinoides, también lo he mencionado en otras ocasiones, hemos tenido personas que han consumido cannabinoides, por ejemplo, han vapeado, sale positivo a marihuana hasta después de los 90 días. Todo ese tiempo continúa el efecto neuropsicológico de los cannabinoides, porque se siguen detectando metabolitos. Anteriormente la encontrabas a lo mucho a los 20 días. Actualmente 90 días y todavía siguen saliendo positivos. Entonces, el periodo de desintoxicación en los usuarios de de marihuana o de cannabinoides es muchísimo más amplio. Una más. ¿Cuál es la diferencia entre una psicosis provocada por el consumo de metanfetamina a un trastorno que provoca síntomas similares y cómo se trata? Perdón, ¿me lo puedes repetir? ¿Cuál es la diferencia entre una psicosis provocada por el consumo de metanfetamina a un trastorno que provoque síntomas similares y cómo se trata? Inicialmente no hay ninguna diferencia. Un trastorno psicótico se caracteriza de alucinaciones, ver cosas que los sujetos no ven. Delirios es pensar cosas extraordinarias, como por ejemplo un delirio paranoide es me están persiguiendo, hay cámaras observando, están sobrevolando drones, me vigilan. Ideas de daño y referencia, estoy escuchando que en la televisión dicen mi nombre, hablan de mí, dicen cosas, están revelando mis secretos, que son ideas de daño y de referencia, y la conducta desorganizada. Su conducta no tiene ningún sentido. Inicialmente, la única diferencia que se puede hacer es a través de un perfil toxicológico, porque, por ejemplo, la esquizofrenia tiene los mismos síntomas. Hay enfermedades médicas como el lupus, como enfermedades reumáticas que pueden generar alucinaciones y delirios, como la fiebre, como personas que están mucho tiempo en terapia intensiva. Inicialmente, clínicamente, hay muy poco para diferenciarlas. Solamente es a través de estudios de laboratorio, en este caso el perfil toxicológico. En el caso de otro tipo de, por ejemplo, la esquizofrenia, es a través de estudios de neuroimagen, de resonancias magnéticas. ¿Ok? ¿Cómo se tratan? Todas se tratan igual. Inicialmente con antipsicóticos, porque la psicosis es tóxica. Suponiendo que el usuario ingresa con un episodio psicótico por el uso de cristal, que es la pregunta en específico, en este momento no me interesa tratar el uso de cristal, porque si yo dejo que el sujeto siga psicótico, la psicosis es tóxica para el cerebro y entonces se puede tornar permanente. La psicosis es una urgencia, se tiene que tratar porque deja secuelas muy graves en el pensamiento, en la conducta. Se tiene que tratar rápido. Ya después tratamos el resto de padecimientos, pero hay que quitar la psicosis. Y
sobre todo en el uso del cristal, cada vez, o en el uso de fentanilos, cada vez observamos que las psicosis son más resistentes. Tenemos que utilizar antipsicóticos más potentes en cantidades mucho más altas, que anteriormente ya no se utilizaban. Conforme aumenta la potencia de las drogas, los medicamentos, a los que tanto les tienen miedo, se están quedando chiquitos. O sea, los medicamentos psiquiátricos que tenemos actualmente pocas veces logran los efectos que necesitamos a corto plazo. Los fentanilos, ya les comenté, un grano de sal es más potente que cualquier medicamento psiquiátrico que tengamos. Cualquier medicamento psiquiátrico lo tumba. El cristal es ultrapotente. Entonces, llegan con episodios psicóticos y nos cuesta mucho trabajo que recuperen un estado óptimo. Y con todo y que lo recuperan, tienen daños que pueden llegar a ser permanentes. La última pregunta, por favor. Son 10 para la 1. Ok, bueno, entonces damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho su participación. Gracias.